Sí, don Javier, que lo habíamos prometido, le devuelvo el turno de palabra como es legítimo en este programa. Bueno, lo primero me gustaría decir que, bueno, he oído por ahí y leo a menudo eso de la Tercera Guerra Mundial. Estamos hablando de una operación, en realidad lo que va es a destruir, digamos, el programa nuclear de Irán. Eso es fundamental. Irán estaba ya, digamos, en el 70% de capacidad de enriquecer uranio, tiene que llegar al 90% para poder fabricar la bomba, o sea, estábamos hablando de que faltaban entre 6 y 18 meses para que tuviera, digamos, el uranio necesario para fabricar un dispositivo nuclear, ¿no? Es un país que tiene una tecnología de misiles, lo estamos viendo, ¿no? Mejor o peor, la tiene. Entonces, si tiene la bomba y tiene los misiles, pues entonces era un problema grave en la zona, en la región. Y eso es algo que no solo afectaba a Israel, sino que afectaba a los países del entorno. Por eso Estados Unidos al final ha hecho la operación. Me ha hecho mucha gracia porque creo que Donald Trump ha jugado, se ha marcado un putinismo, o sea, ha sido un tío listo, ha hecho una operación Putin, es decir, estaba diciendo, vamos a estar 2 semanas estudiando el problema, y entonces al día siguiente, zapatazo que les ha dado, ¿no? Es decir, les ha pillado calzón bajado, ¿no? Eso está, yo creo que ha caído todo por su propio peso, en realidad. Es decir, vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, una cosa que no sabe mucha gente es que Barack Obama, fue uno de los presidentes más nefastos, por ejemplo, para el equilibrio europeo en lo que se refiere a Ucrania. ¿Por qué? Porque Obama tácitamente sacrificó el amparo y la defensa ante las aspiraciones de Putin sobre Ucrania a cambio de que Rusia, mediara con Irán respecto al tema nuclear. Ese era el gran pacto que había. Ese es el gran pacto que hubo durante décadas. Es decir, yo no me meto aquí, no me meto en Siria, no me meto en este otro lado, pero tú a cambio, como yo no puedo hablar con Irán, es una relación imposible, pues tú tienes que actuar en nuestro nombre, en nombre de los intereses, digamos, occidentales o globales, para que estos tíos no desarrollen la bomba nuclear. Entonces, ese era el pacto. Por eso Obama mira para otro lado, cuando Putin se echa toma Crimea y los hombrecitos verdes, en fin. Eso es algo que el daño que ha hecho Obama a la política internacional ha sido extraordinario, eso para empezar. Y aquello de que Irán era una potencia regional y que por lo tanto había que respetar ese peso que tenía y entenderse con ellos para que fuera una potencia que actuara conforme a su dimensión y que había que reconocerlo, pues ha sido una trampa, porque al final, ¿qué ha ocurrido? Pues que Putin no ha hecho todo lo que podía hacer, ni mucho menos. Ha jugado a estirar el chicle. Y, por otro lado, pues al final Irán estaba a punto de tener la bomba. Y se ha acabado. Es decir, el momento que cae Siria, el momento que hacen lo del 7 de agosto, lo de Hamas, el momento que la operación, los israelíes dicen, bueno, esto hay que meterla directa, al final la Realpolitik se ha impuesto. Es decir, Donald Trump ha dejado de estar negociando para entrar en la Realpolitik. Es decir, o estamos fuera, y esto se puede ir de madre, o estamos dentro y tenemos un protagonismo fundamental en lo que pueda ocurrir aquí. Y yo creo que este es el resultado lógico. Hay una entrevista, no sé si has visto, Javier, a Bin Salman, en la que le preguntan si tiene interés en que Arabia Saudí tenga la bomba atómica. Y él dice, no, nosotros no tenemos ningún interés. Y dicen, ¿por qué? Y dice, bueno, vamos a ver, ningún país va a tirar una bomba atómica. El día que Irán tire la bomba atómica, no tendrá como enemigo a Israel o a Líbano o a Arabia. No, el día que tiren una bomba atómica, su enemigo será todo el mundo. Eso así de sencillo. Pero les da igual. Eso es muy descerebrado. Es decir, el problema del fanatismo, lo que pasa es que el problema, también la cuestión es que el régimen está muy débil porque es un régimen que, aunque tiene un componente, como todos sabemos, ideológico, religioso muy fuerte, se ha burocratizado. Es decir, se ha institucionalizado. Entonces es un régimen ya débil, ¿no? Porque no tiene la misma fuerza, es decir, desde la directiva que pone Khomeini a lo que llega realmente al aparato burocrático, que ya, pues, si una chica va sin velo, pues solo los muy bocas y los policías pues van a por ella, pero el conjunto de la sociedad, incluso los funcionarios, miran para otro lado. Es decir, es un régimen, digamos, ya light. Entonces lo único que falta es que caiga. Sí, pero ese componente fanatizado a mí, por ejemplo, me da mucho miedo. Sí, claro.
sobre todo teniendo en cuenta que a veces el modus operandi del ataque de Irán es a través de un atentado suicida en Occidente. Eso no lo descartes. Claro, entonces... Bueno, es que seguramente va a recurrir al terrorismo, ¿no? No estamos hablando de una respuesta nuclear directa. Pero las posibilidades de que ese régimen caiga son en este momento altas. Es decir, se ha movido la opinión pública dentro de Irán y hay mucha gente, es decir, evidentemente hay la búsqueda de espacios de libertad dentro de la población iraní, es decir, tiene además una tradición occidental fantástica Irán. No es una novedad, un país completamente una novedad para ellos, ¿no? Y sobre todo cuando vemos esas imágenes, por ejemplo, de los años 60, ¿no? Con esa moda, por ejemplo, que llevaban las mujeres y que ahora realmente es una cosa... Antes de Khomeini, además que tenía su propia idiosincrasia, no era un país árabe. Irán era un país como Persia, con su propia identidad que no tiene nada que ver con los mulás y con estas cosas, ¿no? De todas formas, nunca subestimemos el fanatismo, ¿eh? Ya lo que decía antes, que ayer ya hubo una masacre de cristianos. Y esta gente tirará, por supuesto, hacia adelante con todo lo que pueda. Y en cuanto al cambio de régimen, en horas están cambiando también las cosas, ¿no? Ayer mismo Pete Hegseth, el jefe del Pentágono, decía que no, que era una operación quirúrgica, que nada de cambio de régimen. Y ya sabemos cómo es Donald Trump. A los 5 minutos salía él diciendo "Make Iran great again", y no descarto, pues si este hombre no entra en razones, que haya que imponer un nuevo régimen. Así que como todo esto es tan rápido, y luego habrá que ver los flecos, los 800.000 flecos de los que hablaba don Julio, del acuerdo al que se haya llegado en esos viajes con Arabia Saudí, con Rusia, con China. Vamos a ver qué pasa con Taiwán, porque yo pondría las barbas de los taiwaneses, los pobres, en remojo. No, bueno, pero yo ahí... Pero bueno, vamos a ver cómo se extiende eso por allí. Yo creo que han leído bien la jugada. Yo no sé si Donald Trump o si los que le asesoran, o digamos los que se dedican a eso, ¿no? Y que llevan antes y después estarán ahí, ¿no? Esos, como dicen, los políticos van y vienen, los burócratas permanecen, ¿no? Como decía. Pero yo creo que es un momento de extrema debilidad, por ejemplo, para Rusia. Y un momento de extrema debilidad más importante para China. Es decir, la jugada es esa. Es decir, China tiene una crisis interna enorme. Una crisis muy grave en China. Es decir, no trasciende porque China es China. Pero las personas que pueden penetrar y informar están dando unos datos realmente brutales de la crisis que está viviendo el país, China, y el estado de ánimo y descontento que se extiende en China, precisamente por eso. Es decir, una clase media que habíamos pensado que era el milagro económico, pues es que han ido 500 millones directamente. 500 millones de chinos estaban aquí, ahora mismo han caído de golpe 20 puestos por debajo, ¿no? Y hay un descontento, hay una crisis brutal. La crisis inmobiliaria no tiene soluciones y es el 30% del Producto Interior Bruto. No saben cómo salir de esta. Es decir, están intentando proyectarse hacia el exterior, pero la política que está aplicando Xi Jinping es una política tan centralizada y tan corrupta que todo lo que idean les sale mal, les está saliendo mal, se les está saliendo el tiro por la culata. Entonces yo creo que también es un momento de debilidad, en conjunto yo creo que es un momento de debilidad en el que puede ocurrir cualquier cosa, pero desde luego es una situación, digamos, inédita hasta ahora, en la que pueden ocurrir cosas y quien tome una posición debe saber muy bien dónde se pone. Respecto a este tema, yo creo que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quería aprovechar el tirón y tirar de cortina de humo ayer por la tarde con esa declaración institucional respecto a la OTAN, intentando marcarse un punto con ese supuesto acuerdo extraordinario para que fuéramos una vez más la excepción ibérica. A mí me sabe mal, pero tengo que darle la razón a Alberto Núñez Feijóo cuando puso ese tuit diciendo que precisamente era una herramienta, ¿no? Una maniobra de Pedro Sánchez para mentir a los españoles y sobre todo para que esa cortina de humo intentara empañar casos importantes que vamos a poner encima de la mesa esta misma semana con las declaraciones de Koldo y de Ábalos, si es que deciden hablar. No era un un cambio de imagen, ¿no? Era cambiar el tercio porque la gente estaba mirando solamente a su corrupción. Es difícil mirar a otro sitio en España, ¿no? Porque todo sobre todo que todo lo salpica, todo efectivamente. Alrededor de su persona, ¿no? Y de su gobierno. Pero de repente dijo, oye, tiene que emerger otra vez una cosa institucional, la figura de un presidente del gobierno capaz de pintar algo en el marco de Europa, de defender los intereses españoles, acercarse de nuevo a Sumar y a Podemos, que le estaban reclamando que por supuesto no se metieran en zarandajas de gastos militares y cosas así. Y todo esa... Es decir, en Pedro Sánchez todo es marketing y además un marketing que envuelve la mentira. Por tanto, da igual. Es decir, yo no voy a mirar donde me diga Pedro Sánchez que mire. Voy a seguir mirando a todo lo que hay en el sumario de
del caso Koldo, del caso Ábalos, del caso Aldama, del caso Cerdán. Todo es porquería, todo es corrupción, todo es mentira, todo son mordidas. Es que como han llegado tan lejos, ya es muy difícil, ¿no? Es decir, ellos no tienen salida tampoco, es decir, están buscando. Ahí yo creo que él se despierta por las mañanas, Sánchez, y dice, "Ay, joder, ojalá hubiera sido todo esto una pesadilla", ¿no? Pero la pesadilla es de los españoles y la tenemos instalada en nuestra casa, ¿no? Claro, no es solo la corrupción económica, es que la corrupción en Sánchez ha sido, desde el primer minuto, era la corrupción de la mentira para ganar las elecciones, fue la corrupción de la mentira para ganar las primarias y de las trampas. Ha sido todo mentira. Entonces, bueno, es verdad que puedes engañar a todos algún tiempo, pero no a todos todo el tiempo. Y poco a poco la gente se va despertando y va viendo que verdaderamente es un fanfarrón y un engreído y un personaje completamente corrompido en él y el entorno de su familia, ¿no? No hay mucho más que se pueda decir. Pero concretamente respecto a la visita de la UCO a Ferraz, supuestamente solo iban a clonar los correos de Santos Cerdán, supuestamente. Yo no sé si eso puede añadir más información o lo que tenemos, a mí me da la impresión de que es suficiente como para en fin, que más de uno pase por el banquillo, ¿no? A la luz de lo que hemos conocido del informe de la UCO. Hombre, información ya ahí. Solo con eso hay lo que parece indicios más que suficientes, ¿no? Sí, información hay, información habrá más seguro. Pero el tema político va por otro lado distinto. Ayer lo que vimos fue un Pedro Sánchez en estado puro. O sea, fue el Pedro Sánchez de espejito, el Pedro Sánchez de gestos. Es que es puro gesto, es pura pose. Una rueda de prensa sin prensa. Un homenaje a sí mismo, el hablar de... Pues eso, es como, a mí dejadme de rollos de corruptelas, que yo estoy en la alta política. Yo estoy aquí mano a mano con Mark Rutte y Donald Trump. Quería hacernos pensar. Y para seguir mintiendo, porque al final te cuenta lo del 2,1%. Mark Rutte lanzó un comunicado en el que ese 2,1% no aparece. Se habla de flexibilidad. Veremos a ver esa flexibilidad. Progresiva. Claro. Es decir, que al final vas a pagar. Cuidado con las excepciones, que la excepción ibérica hace 2 días nos costó 12 muertos por un gran apagón. A ver con la excepción de la OTAN lo que nos cuesta. Estamos hablando de un trilero, un auténtico trilero, además malo, de una mala gestión y en manos de una mala persona. Y encima estamos en un momento de completa huida hacia adelante con el peligro que incluye el personaje. Por eso estoy de acuerdo con mis compañeros de tertulia en que de elecciones nada. Quiero decir, Pedro Sánchez no se quita su aforamiento ni loco. Y bueno, y por eso veo a un hombre peligroso. Él tiene su aritmética parlamentaria, él tiene sus socios, él está dando todo a sus socios. Quiero decir, si Arnaldo Otegi mañana te pide que vaya Pedro Sánchez a hacer un aurrescu para recibir a una etarra, Pedro Sánchez va y baila el aurrescu. Es que están haciéndolo así, es que está cediendo a todo lo que piden sus socios, que no son más que gentuza criminal. Porque es que tenemos una conciencia los periodistas, en una forma de actuar aquí en España, que nos creemos que alguien llega al poder, que van llegando mensajes externos, que van corrompiendo al poder. No. Aquí lo que ha hecho Pedro Sánchez es formar una banda desde la corrupción a alcanzar el poder. Y ahí no tenemos límites. Quiero decir, la banda del Peugeot es la banda de Pedro Sánchez. Parece que es un hombre en el que van hablando aquí dos de putas, el otro hablando de mordidas y Pedro Sánchez que va con los cascos puestos escuchando música. No, la banda del Peugeot es la banda de Pedro Sánchez, que lidera Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez ha alcanzado el poder a través de la corrupción. No se ha corrompido a través del poder. Y nosotros siempre los periodistas nos creemos que es que alguien llega al poder y que luego se va corrompiendo. El poder corrompe, claro, ¿no? El constructor, que es que claro, te pone el maletín en la mesa. No. Ha llegado una persona corrupta, de cuna corrupta, de familia corrupta, de familia que tiene saunas de prostitución a las que van menores y en las que graban a personas que van allí. O sea, ¿no os sorprende que no hayan llamado todavía Entre Canales? Por ejemplo, ¿no? Involucrado por directamente ejemplo, a través de la Acciona. empresa que es común a todas las mordidas, a todos pero los, no aparece a toda la corrupción. Yo creo que al final, yo creo que al final. Entre Canales, que se reunió con Santos Cerdán. Claro, es y que aparece en este informe de la UCO. Es eso que dice don Julio. Yo creo que forma parte de la necesidad de lo que hace falta en España para que empiecen a cambiar cosas. Yo creo que
Hombre, ver sentado en el banquillo a un presidente del gobierno sería un golpe durísimo, sobre todo para España. Es decir, nosotros nos vamos a alegrar, pero la imagen que trasladas al exterior es demoledora. Es demoledora. Es brutal. Luego ya te recuperarás o no. Pero lo que yo creo es que también hace falta sentar en el banquillo a algún señor del dinero. España necesita que estos que han sido cooperadores necesarios, que sí, que igual no han sido los corruptores, vamos a ser muy generosos, se han dejado corromper o por necesidad, por mantener el negocio y tal, bueno, pues mira, podrás tener la explicación que tú quieras, pero eres responsable, eres culpable, eres cómplice, y además un cómplice muy importante. Entonces, el día que sentemos a alguien importante del mundo del dinero en el banquillo y de verdad acabe con una condena, ese día empezaremos a ver la luz. Yo también lo digo, estoy convencido, no basta solo con los políticos, esto no funciona solo con los políticos, hay muchos cooperadores necesarios, es un sistema, pero bueno, me gustaría también, perdona, doña Carmen, hablar de Zapatero, porque es que yo creo que estamos hablando de las primarias de Sánchez, que parece ser que hubo ahí cosas raras, ¿no? Y un dinero que les llegaba para hacer la campaña, yo lo dije en su momento, ojo, que las primarias costaban dinero, ¿dónde estaba? ¿De dónde salía el dinero y dónde está declarado ese dinero? Tampoco me equivoqué demasiado, ¿no? Y las primarias de un señor que no conocía a nadie en el PSOE, que era Zapatero, es que no lo conocía a nadie, y de repente gana, de repente llega un tipo que yo preguntaba entonces a muchos del partido, y no gerifaltes, ¿no? Sino gente de esos que dicen militancia, oye, ¿quién es Zapatero? Ni idea, no sé nada de él, y llega Zapatero y gana las primarias. Oye, con los antecedentes que tenemos de Sánchez, empieza uno ya a sospechar, es decir, bueno, y a ver si esto es un modus operandi. Y teniendo en cuenta lo que pasó después, aquel atentado brutal que cambió el signo de los tiempos en España, oye, y previamente se había colocado en el poder del Partido Socialista que iba a gobernar a un tipo que no conocía a nadie. Es que no conocía a nadie, es que no causó ni siquiera entusiasmo, causó estupor. ¿Y este quién es? ¿A quién te refieres? ¿A Sánchez? No, a Zapatero. Ah, Zapatero. Porque Sánchez sí, Sánchez había sido designado por Pepe Blanco como el hombre. Sí, pero que quiero decir que no, y además lo puede designar quien quiera, pero también es sospechoso. Es decir, aquí la designación está muy bien, pero la cuestión es decir, ¿y cómo es que este tío gana? La verdad es que es bastante curioso el tema de las primarias. Hoy The Objective también nos informa de que Pedro Sánchez ocultó en las cuentas del PSOE las donaciones que recibió para sus primarias. O sea, no solamente estamos hablando del amaño y de esos votos que según constaba en el informe de la UCA, había dicho Santos Adán que se guardaran en la urna en un momento determinado, etcétera, etcétera. No hablamos de esa célebre imagen, la de Pedro Sánchez escondiendo una urna, no sé si os acordáis, que se ha difundido por redes sociales, guardando la urna detrás de la columna, que no sabemos con qué fines sería, pero me da la sensación de que no buenos. Con coldo de gorila. Con coldo, exacto, de guardaespaldas, en ese momento en el que coge la urna y se la lleva. No sabemos si para un recuento extra o no. Ahora hablamos directamente de las donaciones, como el Tribunal de Cuentas informó directamente de que esas donaciones debían constar en las cuentas del partido y no constan. Son como muchas pequeñas pistas, ¿no?, que dejan ver que hay algo limpio del todo no estaba, ¿no? El tema es qué se va a poder demostrar al respecto y sobre todo si esto va a lastrar al presidente del gobierno, porque él se empeña en decir que es una cuestión únicamente de partido, hasta el punto de que la crisis de gobierno de la que hablábamos, que era un poco light, todavía no ha llegado a producirse. Hay algunas voces que apuntan directamente al ministro Ángel Víctor Torres como una de las principales cabezas que van a caer. No sabemos si va a ser la única, pero eso sí que es verdad, que hay una corrupción o un nexo corrupto directamente con Canarias, el caso Tito Berni, caso Mediador. Se habla también de María Jesús Montero. Va a caer, Pero el caso es que a día de hoy, insisto, el 23 de junio todavía no se ha producido esa crisis de gobierno y sigue echando balones fuera. Pero el gobierno es PSOE. Quiero decir, es que lo que pasa es que no, como nos tratan como auténticos imbéciles, acordaos, creo que fue, perdonad por mi memoria, no fue Celaá cuando era portavoz, que le reprocharon unas palabras de Pedro Sánchez al principio de la legislatura, de la anterior legislatura, que le reprocharon unas palabras de Pedro Sánchez, una mentira flagrante de las suyas.
Dijo, bueno, es que esto eran palabras Ah, de Pedro Sánchez, candidato. secretario general del PSOE. Y usted está hablando de Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Claro, o sea, es que hemos vivido entre... Es como un Madelman, ¿no? Claro, hemos vivido entre sinvergüenzas. Y Pedro Sánchez, pillas ahora mismo, entra a la UCO y pilla bailando en barra americana y con volquetes de kilos de cocaína a todos los diputados del PSOE y te dice, bueno, es que esto es en Ferraz, pero es que yo soy el presidente del gobierno, yo vivo en el Palacio de Moncloa. Es que te lo cuentan así. Y aún así ves las encuestas que mínimo 100 escaños tiene el Partido Socialista. Es que aquí hay un problema muy de base en este país. Muy de base democrática, muy de base educativa. Lo que pasa que ahora, con este hombre, es con quien hemos descubierto que la democracia hace unas aguas, nuestra democracia, hace unas aguas tremendas. Porque cuando te llega una figura así, sin ningún escrúpulo, te ha jodido la democracia, con perdón. Te ha jodido el país, vamos. Estudiando Luis Díaz, te ha fastidiado la democracia para que no me tirara las orejas. Pero te la ha fastidiado de verdad. Es que va a ser muy difícil salir de esta. Por eso, bueno, sí, pues que caerá Montero, caerá Víctor Ángel Torres, bueno, irán cayendo, pero él va a sobrevivir. Él va a sobrevivir el tiempo que haga falta y con las cabezas que hagan falta. Lo que pasa es que a mí la cabeza de Montero me da igual. A mí me da miedo mi cabeza, la de mis hijos y la de mis nietos, que son los que van a pagar el agujero enorme democrático. Ya no te hablo del agujero económico, el agujero democrático que está dejando este señor en España. Inmoral, un agujero. Permitidme que aporte un dato a esto que dice Juan Carlos Tellez respecto a cuál es la sensación del Partido Socialista. Hoy publica El Debate una encuesta de Target Point en la que da dos datos muy importantes. El primero es que 6 de cada 10 españoles creen que Sánchez debe dimitir por la corrupción. 6 de cada 10, estamos hablando del 60%. Que no. Pero dentro de los votantes del PSOE, solo el 8%. Claro. Dentro de los votantes del PSOE, solo el 8% considera que el presidente del gobierno tiene que abandonar la Moncloa. Estamos hablando, fijaos que antes decíamos del fanatismo de los, salvando tremendamente las distancias, ¿no? El fanatismo islámico, pero también hay fanatismo socialista. Mi Pedro. El Pedro Sánchez, que es muy guapo y que habla inglés. Y que ya con eso parece que basta para dirigir un país. Se habla de mi Pedro, pero es que las tertulias de televisión, tú ves televisión española y es su Pedro, porque como es un hombre que está repartiendo nuestro futuro, ¿cómo no va a coger a una niña o a un niño, le van a poner a vivir un poquito y va a ser su Pedro para siempre? Porque como ya hemos roto, esto pasaba de siempre, quiero decir, las tertulias de televisión española, las televisiones públicas, vamos, son lo que son siempre. No son tertulias, son abrevaderos. Bueno, es que eso además, de hecho, cuando conocimos que había una serie... ¿No? ¿Tertulia? Sí. ¿Eso es una tertulia? Estuve viendo un poquito el otro día por la noche televisión española, que no veo jamás la televisión, y bueno, ya televisión española, que no es una televisión, es un abrevadero, es un lugar donde les ponen un poquito de comida a unos cuantos para que vayan a comerla, Total. Gozando. Exactamente, hocicando. ¿Sabe usted, don Julio, que se divulgó un informe de periodistas que estaban a sueldo del Partido Socialista? Sí. Y a mí me da mucha ternura los que no estaban a sueldo del Partido Socialista y aún así seguían en plan de hablando... Quedaba la posibilidad de que lo fueran en el futuro. Es que eso claro, no sabemos bien si estaban ganándose el puesto, claro, hablamos era un tema de devoción. O está su mujer, o lo que ha un dicho, primo suyo. Claro, pero volviendo a la encuesta esa, que es interesante. Bueno, las encuestas, para empezar, en España, yo sinceramente tienen unas muestras tan raquíticas a veces, con unos márgenes de desviación tan grandes, que yo que me he trabajado con datos, a duras penas creo que eso sea una foto fiable, fidedigna de lo que es el conjunto de una sociedad tan grande como la española. Tan grande y tan diversa, y la gente al final es más lista de lo que podemos pensar. Yo sospecho además que las caídas que han estado mostrando las encuestas en general, no solo las de Tezanos, que ni las cuento, ¿no?, de intención de voto del Partido Socialista, está infravalorada. Yo creo que la caída es más acentuada, bastante más acentuada. No te digo que se vaya a desplomar. Javier, si a ti te llaman por teléfono, porque son encuestas telefónicas, no lo olvides. En este caso, exacto. Claro. Muy llamadas, importante. Mil llamadas. Y además que y no sabes quién te está llamando. No sabes quién te está llamando. Las posibilidades de que alguien diga la verdad son
pequeñas. Claro, es que las encuestas de verdad, las que valen, cuestan mucho dinero. Claro. Y tienen muestras muy grandes y son verdaderos cuestionarios, porque hay que cruzar preguntas para, digamos, de alguna manera, sacar la verdad a veces, ¿no? Que la intentamos ocultar, entonces hay preguntas, digamos, trampa. Pero yo creo que es decir, mira, yo voy a resistirme a una cosa, y es una idea que nos quieren inculcar, que España no tiene remedio porque los españoles no tenemos remedio. Es decir, porque hay una proporción de españoles en media España que es subnormal, ¿vale? Y yo no voy a pasar por ahí. No creo, ni de lejos, que media España sea subnormal, ni canalla, ni ladrona, ni sinvergüenza. Podremos no estar llenos de virtudes. No, yo no voy a decir que seamos todos virtuosos, desde luego nos faltan muchas virtudes. Pero yo creo que no se refleja. Si os dais cuenta, al final, todo el mundo que gobierna habla de demandas sociales y de no sé qué, pero al final ni demanda social ni nada. Hacen leyes por decreto y te las ponen a capón. Te dicen un programa y lo hacen justo lo contrario de lo que han dicho. Te prometen una cosa y te dan la contraria. Al final, decía Sánchez que no iba a presionar a las clases medias y trabajadoras y que las iba a proteger. Son las clases a las que más presión tributaria ha metido el muy canalla. A los que menos tienen, no los que menos tienen, sino los que tienen que levantar el país y los que tienen que levantarse ellos mismos. A esos les ha dado caña, pero una caña que nadie la puede imaginar. En España, si hacemos, descontando o sea, teniendo en cuenta la inflación, en España llevamos 30 años de salarios estancados. Ya está. Y este señor ha llegado aquí y nos ha dejado sin... Si estaba mal la vivienda, la ha destrozado ya del todo. Si estaba mal el trabajo, se lo ha cargado del todo. Es decir, está haciendo absolutamente todo lo más canalla que hay. Y salvo aquellos, que son muchos, que viven del sistema, que hay muchísima gente que vive del sistema igual, le preguntas y dice, no, quiero que siga Sánchez, no vaya a ser que venga alguien y se lo cargue. Yo creo que salvo esos, yo creo que nadie está contento con... Pero ese es lo que decíamos antes, ¿no? ¿Cómo es posible que con todas estas cosas, no sé, Pedro Sánchez siga donde está? Pues 176 escaños. A ver, que a todos les interesa. ¿Tú crees, Carmen, que en el tema de la corrupción están solos? ¿Crees que no hay gente de Bildu implicada con Cerdán, por ejemplo, en Troquelsa o en Servinavar? ¿No están implicados? Cuando en 2 días decide Bildu apoyar la moción de censura, la investidura del señor Sánchez, ¿crees que lo hacen solamente porque les dan la alcaldía de Pamplona? ¿O hay alguna otra consideración que tienen en cuenta? ¿Crees que Patricia Úriz no tiene nada que ver en eso? ¿Crees que Otegi o Rufino Echeverría no tienen nada que ver en eso? ¿Crees que el Partido Nacionalista Vasco no tiene ningún interés económico, ni nadie del Partido Nacionalista Vasco, que todos son santos y seráficos, no tienen nada que ver? Porque en el País Vasco no hay corrupción. El País Vasco es una isla donde no existen personas corruptas, ni jueces corruptos, ni fiscales corruptos, ni políticos corruptos, ni funcionarios corruptos. Eso es el País Vasco. Por eso todos nos queremos ir a vivir allí. El País Vasco, que es el reino de la libertad y de la justicia. En Cataluña tampoco, el señor Illa no tiene nada que ver con los contratos que se hicieron de mascarillas, ni de material sanitario, ni con los 112 millones que usted decía esta misma mañana, que publica no sé quién, que quedan de mascarillas, de las cuales 89, decía usted, que ya se han caducado. Es que en Cataluña tampoco hay corrupción, o sea, no hay corrupción. La poca corrupción que hay en Cataluña seguro que es de charnegos, seguro que es de gente que ha nacido en Badajoz. No, es que lo demás es todo mentira. ¿Comprende, Carmen? Comprendo. Solo hay corrupción en Madrid y en el Partido Socialista. Comprendo yo y espero que comprendan y espero que comprendan la ironía, que a veces en la radio la gente no lo entiende muy bien, pero usted, que yo creo que ha quedado bastante claro. Si no comprenden esta ironía, yo dimito. Exacto. No lo dejo estar. Algo retiramos mal. Sí, lo dejo estar. 9:30, 8:30 en las Islas Canarias. Nos vamos a pausa publicitaria. Les dejo reflexionando con esto que ha dicho don Julio Ariza y a la vuelta seguimos aquí en Mañanas Mónica de Oltra Libertad. tampoco tiene corrupción. Armengol tampoco permitió que se prostituyeran las niñas en Baleares. No, todo eso no es corrupción, todo eso son minucias. Minucias.